verso 58 al verso 60, vamos a leer. Y el tema es un joven llamado Saulo. Vamos a hablar, quizás vamos a hacer una introducción a lo que vamos a estar estudiando referente al apóstol Pablo, y en este momento va a ser el primer mensaje de este estudio de este personaje que aparece acá en estos versículos como ese joven llamado Saulo. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen ya, hermanos? Vamos a leer la palabra. Lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Sí es verdad? Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y dice la Biblia en el verso siguiente: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pueden sentarse, hermanos. Durmió, que es lo mismo que la palabra que nosotros usamos, morir. Murió, durmió. Los que mueren en Cristo duermen, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Gloria al Señor, para ser resucitados en el momento, en el tiempo de la resurrección. Pero bueno, vamos a hablar, dijimos, de ese joven llamado Saulo. Aquí la Biblia lo describe como un joven. Así comienza la historia del apóstol Pablo. Un joven. ¿Ven? Un joven, el joven Saulo, que no estaba ahí viendo, en realidad, bueno, le dio curiosidad y llegó al murmullo de gente que llevaban a alguien para apedrearlo, sino que estaba ahí con un propósito. Amén. Él era el que estaba consintiendo la muerte y el que estaba dando autorización para que se le quitara la vida. De tal manera que los que iban a hacerlo, que iban a agarrar piedras para tirarle, sus ropas, para no mancharlas de sangre o de la sangre de Esteban, las ponían a los pies de este joven llamado Saulo. Él, en su corazón en ese momento, él estaba haciendo lo más obediente, según él, a Dios, y obedeciendo a lo que Dios había mandado, porque Esteban, ¿verdad?, fue declarado un hombre que había revoltoso, por decirlo de esta manera, como lo había sido Cristo. Y a todos los que estaban siguiendo esa doctrina también, o sea, los estaban buscando para lo mismo, para matarnos, porque los consideraban una amenaza, un peligro, y personas que estaban blasfemando acerca del Dios de Israel. Esa era la idea, lo que creían esta gente. Pero bueno, vamos a, como dije, hablar acerca de este personaje y por qué aparece ahí. La Biblia dice que en el verso 58 que estábamos leyendo: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo ve cómo muere este hombre llamado Esteban. Él estaba viendo perfectamente. Él escuchó las palabras que Esteban dijo al momento, ¿verdad?, o antes de morir. Él estaba viendo el panorama, lo tenía claro. Él estaba ahí enfrente en el momento que le estaban quitando la vida a este hombre, ¿verdad?, a pedradas, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero este hombre, un joven llamado Saulo, no solo, ¿cómo decir la palabra?, no todo el tiempo fue conocido como Saulo, ¿verdad? Posteriormente es conocido como Pablo. Pablo, que también fue cuestionado con su apostolado, porque recuerde que en el inicio de los Hechos, Lucas describe cómo la iglesia o los apóstoles buscaron el sucesor de Judas. Entonces echaron suerte y la suerte cayó sobre un tal discípulo llamado
Matías. Entonces, para los apóstoles era el que estaba sucediendo, ¿verdad?, a Judas, que se había ahorcado. Pero en los planes de Dios no estaba Matías. En los planes de Dios estaba alguien diferente. En los planes de Dios estaba aquel joven llamado Saulo, quien estaba consintiendo la muerte de Esteban, quien se estaba gozando por la muerte de Esteban. Cuando usted lee, hermanos, la defensa de Esteban, usted encuentra un hombre, yo dijera, hermanos, un erudito, un hombre teólogo, un hombre que sabía perfectamente las Escrituras, porque comienza a hablarle desde Moisés toda referencia bíblica acerca del Mesías, comprobándoles por las Escrituras que Cristo cumplía todos los requisitos para ser el Mesías, el Hijo de Dios, cumpliendo así más de 300 promesas, ¿verdad?, que tendría que cumplir, o 300 profecías que tendría que cumplir el Mesías, y se lo comprueba por las Escrituras. Pero ni aún así, aún viendo el rostro como el rostro de un ángel, ni aún así, aquella gente estaba totalmente cegada por el odio, por el mismo Satanás que había cegado con la religiosidad que ellos vivían. Amén, hermanos. Entonces se llega el momento que se le quita la vida a este hombre lleno del Espíritu Santo. Lo describe la Biblia, ¿verdad que sí, hermanos? Un hombre de Dios, que le están quitando la vida en ese momento. Pero Saulo no sabía, ese joven no sabía lo que a él le esperaba. Él no sabía que más adelante Dios ya lo estaba esperando, y que había un propósito de Dios para él. Y aquí Dios nos demuestra que no importa cómo una persona sea o lo que la persona haya hecho, Él tiene el poder para cambiar. Él tiene el poder para transformar la vida de las personas. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios nos demuestra en la vida de Saulo, de este joven, que Él es un Dios de misericordias. Que a pesar de que era un hombre blasfemo, y que a pesar de que era un hombre que había perseguido a la iglesia, que había matado a algunos o consentido en la muerte de ellos, que respiraba odio, amenazas, dice la Biblia, en contra de la iglesia, Dios tuvo misericordia de él. Y Dios lo cambió. Dios lo transformó. El odio del corazón de él lo transforma en amor a la obra de Dios. Aleluya. De tal manera que no hay otro apóstol, hermanos, que haya hecho lo que el apóstol Pablo hizo. Aleluya. Amén. No hay otro que haya hecho lo que el apóstol Pablo hizo. Y de esto es lo que vamos a hablar en este momento. De acuerdo a los que conocen, ¿verdad?, de las distancias que menciona la Biblia que el apóstol Pablo recorrió para llevar el mensaje, muchos llegan a la conclusión de que el apóstol Pablo recorrió más de 15.000 kilómetros para poder llevar el evangelio. Más de 15.000 kilómetros, imagínese usted, hermano. No es que, bueno, agarraba un vuelo, ¿verdad?, de un lugar a otro y se encaminaba y llevaba el evangelio. Lo hizo a pie. Caminó distancias que es que nadie más lo hizo. Evangelizando, llevando el evangelio, no importara dónde tenía que ir, a dónde tenía que dormir, si tenía que comer o no, llevaba el evangelio de la palabra. Había habido una transformación total en la vida de este hombre llamado Saulo. Amén, hermanos. Ese joven llamado Saulo, posteriormente lo conocemos en toda la Escritura como, vuelvo a decir, el apóstol Pablo, el cual él mismo se refiere así y a su llamado como el esclavo de Cristo. Él se presenta en muchas de las cartas como Pablo apóstol o Pablo siervo. Pablo siervo. Y esa palabra siervo, como lo hemos visto en algunas otras ocasiones, es la palabra doulos del griego. Y esa palabra es esclavo. Y no un esclavo, bueno, que está pagando una condena, pero pronto va a salir o va a quedar en libertad. No, es alguien que ya no sale de ahí. Y hemos puesto este ejemplo, como aquellos que van remando, ¿verdad?, en el barco, que tienen los 3 compartimentos,
los que están arriba, que son esclavos, pero están pagando una condena, pero bueno, van a recibir pago incluso por ello. A aquellos que van en un segundo nivel, de que va a llegar su tiempo, que no se les paga, pero va a llegar su tiempo en el que van a cumplir su condena y van a quedar en libertad. El apóstol Pablo se refiere a sí mismo como esclavo, pero no como el del primero o segundo compartimento, sino como el último, aquel que lleva cadenas, que si el barco se hunde también ese esclavo. Este que nunca más va a salir de esa nave, que toda su vida, o lo que le resta de vida, la va a vivir remando, obedeciendo órdenes. Entonces él se presenta de esa manera, porque él sabía lo que Jesucristo había hecho en su vida. De tal manera que en cierta ocasión él dijo que él ya había muerto. Él dice, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en este cuerpo, en la carne, dice él, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, toda su vida nos demuestra la vida de un verdadero siervo. Amén, hermano. Esforzado, se esforzó hasta lo último. No le importó pasar los peligros que tenía que pasar. Él, cuando relata en defensa de su apostolado, porque muchas iglesias, después de que él las fundó, de que llevó a predicar donde nunca había obra y comenzó a llevar el evangelio, y Cristo comenzó a hacer obra, de tal manera que las iglesias quedaban establecidas. Esas mismas iglesias que vieron los milagros de Dios a través de este hombre, luego cuestionaban el llamamiento del apóstol Pablo como un apóstol. Por eso es que usted va a encontrar en algunas de sus cartas que él defiende su apostolado. Y él habla de los demás apóstoles que son columna, ¿verdad?, de la iglesia, en una manera como se refiere acerca de ellos. Y él dice, si ellos han trabajado, yo más. Y tiene razón en decir esas palabras, porque fue el que, de los apóstoles, el que más se esforzó por llevar el evangelio, o el ministerio que se le encomendó a él es el que implicaba más esfuerzo, más sacrificio para hacer y cumplir el llamado que Dios le había dado. Él fue llamado para ser apóstoles o enviado a los gentiles, a nosotros. A nosotros. Qué tremendo. Un hombre que vamos a ver en las escrituras totalmente religioso. La Biblia, o él mismo dice que él era fariseo de fariseo. Esto, un fariseo lo entendía perfectamente bien, un judío lo entendía perfectamente bien estas palabras. Fariseo de fariseo. Yo no sé si alguna vez usted, bueno, yo creo que sí ha escuchado estos que se autodenominan apóstoles. Hay apóstol de apóstol. Pues, por si dice, si aquel es apóstol, pues yo soy apóstol de apóstol. O sea, yo soy más grande que ellos. El apóstol Pablo habla de él como un fariseo de fariseo. O sea, habla, hermanos, de ese sometimiento a la religión farisea, al fariseísmo, y lo que implicaba esa doctrina, ¿verdad? O lo que mantenían ellos, ¿verdad?, como creencia o doctrina para poder pertenecer a esa casta, a esa ¿cómo decirle?, a ese grupo de personas que eran los mejores en su manera de ver, de pensar, eran los mejores de todos. Si habían alguien que temía o era apartado para Dios, él era más todavía. De esa manera lo describe, de acuerdo al punto de vista de la religión. Entonces, hablábamos acerca de la distancia, que hay Biblias que presentan un mapa de los viajes del apóstol Pablo, y si usted nota ahí, y cuando consideran la distancia, los kilómetros que hay de un lugar a otro que son mencionados, que recorrió el apóstol Pablo, entonces un total, ¿verdad?, de todo ese viaje que él hizo, hay aproximadamente 15.000 kilómetros. Tremendo. Yo creo que ni en toda nuestra vida nosotros vamos a caminar eso, y no digo predicando el evangelio, por menos lo que caminamos en la vida. No lo hacemos, ni en carro quizás, hermano, no sé. Tremendo.
pero el apóstol Pablo lo hizo caminando. Entonces calculan esa distancia, que es aproximadamente unas 2 veces de Nueva York al Polo Sur, así lo consideran, o de Nueva York a Beijing, la capital de China. O sea, como que saliera caminando, o sea, saliera a pie de Nueva York a China. Esa es la distancia que calculan que el apóstol Pablo recorrió por llevar el evangelio. Y no era una persona, hermanos, que le gustaba viajar. Bueno, voy a hacer un viaje a ver qué sale, como tal vez lo fue este famoso Marco Polo, un hombre que salía, hacía sus viajes para ver si descubría nuevos continentes, nuevos lugares para poder conquistarlo, o como quizás por el ejemplo de Cristóbal Colón, salía sus viajes, ¿verdad?, a descubrir el nuevo mundo, nuevos continentes. No era de esas personas. Él salía porque alguien le ordenaba que tenía que salir. Y como ya no vivía él, sino que el que lo mandaba vivía en él, ¿qué tenía que hacer él? Obedecer. Bueno, aquí nos pudiéramos preguntar nosotros, porque nosotros repetimos muchas veces ese versículo, que Cristo vive en nosotros, y si Él vive en nosotros, pues ya no vivimos nosotros. Pero, ¿qué tanto nosotros obedecemos a nuestro Señor? ¿Qué tanta obediencia hay en nuestras vidas para con Él? ¿Qué tanta obediencia? Yo creo que no llegamos ni a nada comparado al apóstol Pablo. Comparado al apóstol Pablo. De tal manera que él pudo decir que por lo menos seamos imitadores de él. Cristo nos enseña, hermanos, a imitarle a él, ¿verdad que sí? En alguna ocasión Pablo dijo que imitáramos a Cristo, imitáramos su conducta. Pero de repente el apóstol Pablo dice, pues, sean imitadores de mí, como yo, quien diga que está imitando a Cristo. Dios mío, hermano. Hay muchos que yo les he oído que se llenan la boca, muchos predicadores que ya se suben al cielo, ellos solos. Pero por favor, no comparado con el apóstol Pablo. No, hermano. La vamos. Si usted ve en la Biblia las cartas de Pablo, usted va a encontrar 13 cartas del apóstol Pablo. 13 cartas a la que se le conoce como la doctrina o la enseñanza paulina. Muchos escritores, muchos famosos adjudican al apóstol Pablo que él es el inventor del cristianismo, del evangelio, por lo mucho que se habla del apóstol Pablo y de lo mucho que el apóstol Pablo hizo. Pero esta gente ignora, ¿verdad?, que quien fundó, quien estableció, quien trajo este evangelio fue Cristo. El apóstol Pablo nada más imitó a Cristo. Para que se llama un imitador de Cristo. Bueno, vamos a ver lo que dice Filipenses, capítulo 3. Vamos ahí, Filipenses, capítulo 3, vamos a leer. Y vamos a tomar el verso 5. Veamos lo que dice el verso 4, vamos, si lo tiene ya. Léalo, por favor, ¿qué dice la Biblia? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Ok, nos vamos a detener ahí. Circuncidado al 8º día, una ley establecida por Dios para todos los varones del pueblo de Israel. Era una ley, o sea, el apóstol Pablo está diciendo,
yo cumplí lo que el Señor estableció. Circuncidado al octavo día. Esta palabra circuncisión se le conoce como Berit Milá, el pacto de la palabra o el pacto de la circuncisión que Dios hizo ¿con quién lo hizo Dios? ¿Con quién se pacto de la circuncisión? Con un muchacho. ¿Con quién? ¿Quién fue el primero en circuncidar su hijo? El pacto con Abraham. Todos los descendientes de Abraham tenían que circuncidarse. El pacto que hizo con Abraham, el pacto de la palabra o el pacto de la circuncisión, apartados para Dios a través de ese pacto. Y luego en los versículos que estábamos leyendo dice que él es, circuncidado el octavo día, y luego dice que es de la tribu de Benjamín. Al mencionar el linaje de Israel, ya que no era de la tribu de Judá, que fueron las dos tribus que regresaron, de todos los que se fueron llevados exiliados, pues era lógico que tenía que decir que de Benjamín, porque pues no podía decir que era de otra tribu, porque no habían vuelto todavía, no habían regresado todavía del exilio, que hasta el día de hoy poco a poco van regresando. Así es que él era de la tribu de Benjamín. Pero Benjamín no era cualquier tribu. Recuerde que el primer rey que Israel tuvo era de la tribu de Benjamín. Y este rey fue, ¿quién fue, hermano? Saúl. Fue Saúl. Entonces Saúl era de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. El primer rey que hubo en Israel, yo vengo de esa descendencia. O sea, él tenía de qué gloriarse. Por eso es que él dice todo esto. Si alguien se tiene que gloriar o tiene de qué gloriarse en la carne, pues yo mucho más. Circuncidado al octavo día, cumpliendo así la ley. De Israel, descendiente de la tribu de Benjamín, es lo que dice ahí, ¿verdad? Y luego dice hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, como dice él, fariseo, los famosos peruchín. Dije peruchín, no peluchín. Se me quedan viendo rápido. Los famosos peruchín. Y esta palabra significa separado. Separados. O sea, está hablando de los santos. La palabra santo significa apartado. Entonces, esa palabra peruchín significa separado para servir más a Dios. O sea, los fariseos, estos eran los que se consideraban que eran apartados, los santos o santificados, que no había otro como ellos, que había mucho pueblo pecador del mismo pueblo de los judíos o de Israel, pero ellos eran santos delante de Dios siempre. Y usted conoce a los fariseos cuando usted lee acerca de la vida de Jesús. Jesús tiene que enfrentarse muchas veces a ellos, a lo que ellos creían, y muchas veces Él les llamó hipócritas. ¿Verdad que sí? Fariseos hipócritas. En cierta ocasión les dice que eran sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Yo considero que era de la manera que la gente en ese tiempo, sí, ahora los sepulcros se pintan de muchos colores, pero en ese tiempo, se pintaban de blanco, porque ahí estaba un santo, porque lo blanco representará a la santidad. La Biblia habla de un trono blanco, que habla de la santidad de Dios, un trono santo. Entonces, Jesús les llama a ellos sepulcros
blanqueados. Por fuera se ven tan santos, pero tan santos, que por dentro están tan podridos como lo que hay en un sepulcro. O sea, cuerpos muertos. ¿Sí? Pero ellos, ¿cómo se consideraban? Santos. Santos. Amén, iglesia. Entonces, los separados o los apartados para servir mejor a Dios. Entonces, el verso 6 dice, léalo por favor. En cuanto a celo, porque él era fariseo y los fariseos eran bien celosos de la ley. Ellos ponían cargas al pueblo y cada vez iban agregándole más y más y más y más cargas al pueblo. Hagan esto, si no hacen esto no se santifican. De tal manera que son ellos mismos, de algunos de ellos que se convierten y algunos de ellos que entraron al evangelio nada más para servir de tropiezo. Personas que, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que batallar con ellos también, porque entraron al evangelio y decían, sí, no, es que nosotros reconocemos que si Cristo es el Mesías, Cristo vino para morir por nuestros pecados, es el Hijo de Dios, pero también hay que guardar la ley. También hay que guardar los mandamientos de Dios. Hermano, 613 mandamientos. Le decían al pueblo, sí, bueno, sí, Jesucristo es nuestro Dios, Él es nuestro Mesías, pero no pueden ser salvos si ustedes no guardan la ley. Por eso es que se llama una reunión, creo que en Hechos capítulo 15, el primer concilio registrado en la historia de la iglesia, donde se reúnen los líderes, hermanos, y la iglesia en sí, y llaman a Pablo. Por ahí tiene que estar Pedro también, Bernabé, por un asunto que se había hecho, o sea, un problema. Algunos habían hablado de más y mentido referente al apóstol Pablo, o cosas que el apóstol Pablo había hecho, y lo llaman para ver qué era lo que había pasado ahí. Entonces se llega a la conclusión. Hay uno de ellos que dice, bueno, ustedes saben que ni siquiera nuestros padres han cumplido la ley. Por eso es que Cristo vino. Cristo vino porque ningún ser humano, ni uno solo, pudo cumplir la ley, exceptuando a Jesucristo, que viene en forma humana. Nadie, absolutamente nadie, ha cumplido jamás la ley. Aleluya. Ahora, usted va a encontrar, es posible, a muchas personas que les dice que nosotros estamos mal porque nosotros no obedecemos la ley de Dios, que nosotros no guardamos los mandamientos de Dios. Hay fariseos todavía, y estos fariseos están llevando, hermanos, o poniendo cargas sobre el pueblo que no le compete ya a la iglesia. Yo he mencionado mucho referente a esto. Hay personas que de repente lo ven y dicen, bueno, ¿es el hermano fulano? ¿Es algún judío que nos visita? Porque vestido, ¿verdad? Se visten igual, usan el famoso manto, el talí o la kipá, se ponen la cosita que queda en la cabeza y ya, no, es que sí soy cristiano, pero yo estoy practicando la ley. Ahora en este tiempo, hoy que no hay templo, porque de los 613 mandamientos, aproximadamente 400 o más, 400 mandamientos tienen que ver con el templo. Ahora, dígame usted, el templo no existe. ¿Quién está cumpliendo la ley? Absolutamente. Ni la cumplieron cuando estaba el templo, mucho menos ahora. Porque si alguien le dice, no, es que ustedes tienen que guardar el sábado. Ah, ¿y solo el sábado? Porque la Biblia está que si alguien falla en uno solo, como que haya fallado en todos. Y los 400 que incluyen el servicio en el templo, ¿a poco? Si ustedes no lo guardan, porque no existe templo, aunque guarden el sábado, ustedes están fallando en todos. ¿Mi hermano? No, pero es que son buenos, así como los fariseos, son buenos para imponer sus reglas. ¿Sí me explico? Hay gente así, que hay que guardar el famoso sábado. Ah, pero hubo un problema cuando se estableció el calendario gregoriano, que no se tomó en cuenta el viernes ni el sábado.
sino que, bueno, lo comienzan a contar de un día que no era el día como nosotros lo conocemos. Por ejemplo, si decimos nosotros, bueno, lo tomaron del calendario lunar, que era el calendario judío, para establecer el calendario solar, que es el calendario romano, pero que siguieron los días tal como venían contados o contándose desde el calendario lunar, el calendario judío, pero no contaron ni el viernes ni el sábado. Así es que todos los que guardan el sábado no saben qué día están guardando. Ah, pero es que es el sábado. Sí, pero es el sábado que le pusieron el nombre, pero no es el día en sí, el día de sábado. Entonces, y estoy mencionando algo para que nos hagamos una idea de cómo eran los fariseos. Jesucristo dijo al pueblo, miren, cada vez que les prediquen la ley, obedezcan lo que está escrito en la ley, pero no hagan como ellos hacen. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos hablaban de la ley, hablaban de la palabra, predicaban la palabra, pero no vivían la palabra. Aparte de ellos imponían más las tradiciones de los ancianos a la ley. Estaba en primer lugar las tradiciones que ellos tenían de los ancianos. ¿Me explico, iglesia? O sea, ¿qué problema había con estos fariseos? Él dice Jesús que imponían cargas que ellos ni siquiera intentaban moverlas con un dedo, mucho menos tirársela al hombro ellos también. Así eran ellos, así eran ellos. Salían a las calles, se paraban de repente por allá en una esquina a hacer oración. Y ella estaba el santo orando. Ahí estaban los santos, hacían, ¿verdad?, sus flecos, como dice la escritura. Hermanos, eran una Biblia andando. Los hombres se amarraban, no recuerdo el nombre de esa cosa, que se pone acá con textos bíblicos. Se amarran cuerdas en los brazos que llevan textos bíblicos. Eran la Biblia, caminando, usted lo veía, usted podía leer la Biblia ahí, pero no viven o no vivían lo que ellos decían. Amén, hermanos. En alguna ocasión Jesucristo también dijo, ¿verdad?, que cuando oremos, que no seamos hipócritas como otros, porque aman el orar de pie, y no es que orar de pie sea pecado. Si no tuviéramos que arrodillarnos al orar o sentarnos al orar cuando vamos a predicar, no es que sea pecado el orar de pie, sino que ellos se ponían de pie para que todo el pueblo los pudiera ver y oír a ellos, para que todos dijeran, qué bonito ora el hermano fariseo. Así eran ellos. Ellos querían llevarse al primer lugar. Ellos buscaban los primeros asientos en las fiestas, porque ellos tenían que ser considerados gente, ¿verdad?, de respeto, a que se les rindiera reverencia por lo que eran ellos, santos, que ellos, si hubieran podido volar y no tocar el suelo, lo hubieran hecho, porque se consideraban tan santos, que Jesucristo les dice, hermano, esto dolía a los oídos de un religioso, que se consideraban tan santos y tan cercanos a Dios, y tan personas que agradaban tanto a Dios, que Jesucristo les dice, ustedes están engusanados por dentro, ustedes están podridos por dentro, son sepulcros blanqueados. Tremendo el ataque directo de Cristo a la religiosidad de estas personas. Alabamos, iglesia. Gloria al Señor. Entonces, por eso es que encontramos acá en el verso que estábamos leyendo, el verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Así dice, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia. Creo que ayer fue que mencionábamos acerca de lo que el Talmud dice referente a Cristo. O sea, el apóstol Pablo tenía esa idea, o Saulo, el joven Saulo, tenía esa idea también de Cristo, que era un alborotador, que había llegado a confundir al pueblo de Israel, al pueblo judío, que había llegado para llevarlos a la idolatría, porque estaba haciendo de que lo siguieran a él y no a Dios. Pero si Jesucristo es Dios. Pero esa era la idea que ellos se formulaban, que ellos se hacían referente a Cristo. Y Saulo sabía perfectamente acerca de la enseñanza de Cristo, pero él es el encargado ahora de perseguir a los que creyeron en Cristo Jesús.
en la iglesia. Para entender un poco referente a lo que ellos pensaban, al celo religioso que ellos tenían, podemos ver Marcos capítulo 14. Vamos ahí, por favor. Marcos capítulo 14. Y vamos a leer el verso 60. Verso 60 en adelante. Esa es la pregunta que le está haciendo el sumo sacerdote, o sea, el más santo de todos los sacerdotes. Ahora, notemos acá, desde el verso 53, y vamos a llegar hasta el verso 50, el verso 60. 53 dice, hermanos, ¿lo leemos? Léanlo, por favor, ¿qué dice? Principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. ¿Y Pedro? Y Pedro le siguió De lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Todo está girando en torno al sumo sacerdote porque se lo llevaron a él. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, oiga, los que eran santos, los que no se equivocaban, los que nunca pecaban, los que hacían siempre lo bueno. ¿Qué dice ahí, hermanos? Léalo, no lo lea para usted, hermano, léalo. Buscaban testimonio porque es que lo querían matar. Y estaban buscando una manera, buscando testimonio, alguien que diga algo para ver si lo matamos ya. Los santos, los apartados, los separados, los fariseos. Amén, hermano. Qué tremendo, ¿no? Ahora, el siguiente versículo dice: porque eran falsos. El verso 57 dice: entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho. Vea lo que dice. Este está hecho a mano, pero yo voy a levantar otros hechos sin mano. Pero es que esto no es compuesto y ilógico. Bueno, busquemos a otro más. A ver si alguien dice algo que pueda ser justificable para llevarlo a la muerte a este. Entonces, sigue diciendo la Biblia. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él y nada respondía. Aquí se cumple lo que decía los profetas referente a él. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién profetizó esto? Isaías, capítulo 53. Habla acerca de esto, que él enmudeció, como cordero mudo fue llevado al matadero. Esto es lo que dice la Escritura, ¿verdad que sí? Entonces Jesucristo está cumpliendo aquí la Escritura. Vuelvo a decir, más de 300 profecías referentes al Mesías, porque antes de Cristo se habían levantado muchos diciendo que era el Mesías, y después de Cristo se levantaron otros muchos más, diciendo, de entre los judíos, diciendo que era el Mesías. Pero para ser el verdadero Mesías tenían que cumplir por lo menos 300 profecías referentes al Mesías.
Y Jesucristo las cumple todas. En el Salmo 22 hay varias profecías solamente en ese Salmo. Salmo 22 habla acerca de Cristo, y Cristo cumple cada palabra escrita acerca de Él. ¿Recuerdan cuando leímos nosotros los evangelios, hermanos? Que estudiábamos capítulo por capítulo los 4 evangelios. En muchos de ellos nosotros encontramos, y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cumpliendo así la escritura. Amén, hermanos. Entonces, pero ellos buscaban una ocasión, pero dice que él callaba y nada respondía. Dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Aquí sí responde. Y aquí se responde con la verdad, que ellos consideraban que fue una blasfemia, porque lo acusaron de blasfemo. Pero vean, dice, Jesús le dijo: yo soy. Esa palabra yo soy, usted ve que la encontramos muy frecuentemente en el Antiguo Testamento. Es quien le dijo a Moisés, ¿verdad? Y si pregunta, dice Moisés, si preguntan los ancianos del pueblo, ¿quién es el que te ha mandado? Bueno, dile, yo soy. Me envió. Y aquí él dice, yo soy. Y veréis, esto tocó el corazón religioso de todos ellos. Dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí Jesucristo está citando lo que Daniel dice en el capítulo 7, versículo 13. Ay, hermano, esas palabras, porque él aquí en este momento también está haciéndose igual que Dios a la vista o al criterio de los religiosos, pero él es Dios. Porque esas palabras de Hijo de Hombre que vienen en las nubes, las había dicho Daniel, que cómo había visto a Dios sobre las nubes. Cuando la Biblia habla que va a castigar, que Dios va a castigar a Egipto, lo presenta cabalgando sobre las nubes. Amén, hermanos. Y en muchas otras profecías en el Antiguo Testamento, nosotros vemos a Dios montado sobre las alas del viento, cabalgando sobre las nubes. O sea que esto era nada más para Dios, exclusivamente para Dios. Y Jesucristo le dice, ustedes van a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Y esa venida, de acuerdo a Daniel, es para juicio. O sea, ustedes me verán a mí viniendo a esa tierra para juzgarlos. Tremendo, hermano. Aquí golpea terriblemente la religiosidad de ellos. Y por eso es que el sumo sacerdote... Ahora, entendemos por qué Pablo dice que era fariseo de fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, porque si mataron al fundador del cristianismo, ¿verdad?, ¿cómo no iban a perseguir a los que habían creído en él? Y por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto a celo, yo perseguí a la iglesia, perseguidor del evangelio, perseguidor de este camino, perseguidor de los cristianos. Amén. Tremendo la situación. Por eso es que cuando nosotros vemos parte del testimonio de la vida del apóstol Pablo, entonces entendemos quién era Pablo y podemos ver la magnitud del milagro que Dios hizo en la vida de este hombre. Todas las cosas que Dios tuvo que arreglar, que estaban totalmente en un desorden en la vida de este hombre, que se consideraba fariseo de fariseos, separado de separados, santo de santos. Eso es lo que él está diciendo, ¿no? El apóstol Pablo, o aquel joven que encontramos en Hechos, el joven llamado Saulo. Entonces leíamos hasta el verso 62, ¿verdad? Y luego dice, entonces el sumo sacerdote, verso 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ya no busquen más, ya no, con esto es suficiente. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos, ¿qué dice ahí, hermanos? Le condenaron, declarándole ser digno
de muerte, porque toda blasfemia más en contra de Dios, dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y todo aquel que tome el nombre de Dios en vano es digno de muerte. Entonces ellos dijeron, miren, aquí vamos a cumplir la ley, porque nosotros cumplimos siempre la ley. Hay que matarlo. Pero si es que él no estaba diciendo mentira, él está diciendo la verdad. En el juicio de Cristo quebrantaron más de 18 leyes. Los santos, los que conocían la ley, los que decían que vivían la ley en todo tiempo, al condenarle a Cristo por estas palabras, estaban quebrantando un mandamiento, porque lo que Cristo estaba diciendo era verdad. Si él hubiera mentido, entonces era digno de muerte. Pero él estaba diciendo la verdad. Aquí quienes se equivocaron fueron los fariseos y todo ese grupo que había ahí. Amén. Lo llevaron, lo juzgaron sin tener testigos, y la ley enseña que si alguien se lleva a juicio, más a un juicio como este, tienen que haber testigos. No le permitieron defensa. Esto es otro quebrantamiento de la ley. No permitieron testigos de él. Este es otro quebrantamiento. Y bueno, y muchas cosas más, que no estamos hablando, ¿verdad?, de Cristo, sino del apóstol Pablo. Pero estamos viendo el celo que dice Pablo que tenía. Lo estamos viendo reflejado en estos pasajes que estamos leyendo. Amén, iglesia. Entonces el verso 65, y algunos comenzaron a escupirle. ¿Y a qué? Y a darles de puñetazos. Así dice, ¿verdad? Comenzaron a escupirle, y aquí se cumple lo que Isaías dice, que no escondió su rostro de esputos. ¿Verdad que sí? Es como, bueno, ahora ya casi no se hace eso, porque la gente como que se cuando alguien le hace fuerza por sacar alguna suciedad de su garganta, eso es un esputo. Y la gente hacía fuerza y sacaba esto y lo escupía, lo más sucio. Lo escupía. Y él dice que no escondió su rostro de esputos, ni sus mejillas de los que mesaban su barba, o sea que le arrancaron la barba a jalones. Entonces, vemos acá. ¿Estamos aquí? Sí, ok. Bueno, dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Comenzaron a golpearlo. O sea, si ya está condenado a muerte, pues comencemos ya. Esto hicieron. Aquí vemos reflejado ese celo que decían ellos que tenían, que ellos le llamaban el celo santo, el celo de los fariseos, que no se equivocaban en nada. Aquellos que lo que juzgaban lo hacían de acuerdo a la ley. Y aquí, según ellos, de acuerdo a la ley, habían declarado a la muerte un inocente. Amén, hermanos. Ahora, otra de las cosas que vamos a encontrar del apóstol Pablo, vamos a ver Hechos capítulo 22. Y aquí vamos a ir terminando. Dije que íbamos a hacer la introducción de la vida, de la historia, la vida de este personaje muy, pero muy importante, que gracias a Dios y sea bendito su nombre, que levanta a este hombre y lo usa de la manera que lo usó. Hermanos, la doctrina que mantenemos como cristianos, como iglesia, es la doctrina que Dios le revela al apóstol Pablo. Las iglesias fueron establecidas en su mayoría por él, y la doctrina santa que la iglesia mantuvo fue la que Dios le reveló, que Cristo le revela al apóstol Pablo. Si usted nota, por ejemplo, yo sé que ya llegó ahí a la cita bíblica, pero ya que recordé esto, usted recuerda que cuando eligieron a los diáconos, habían, creo, 3 requisitos, entre ellos que tenían que ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, menciona algo otro por ahí. Pablo agrega más. Cuando usted encuentra en las cartas a Tito,
la carta a Tito y a Timoteo, cuando habla acerca del diaconado, ay hermano, hay una lista que Pablo, ¿no? Sobrio, prudente, casado una sola vez, dice, marido de una sola mujer, ¿verdad que sí? Hospedador, apto para enseñar, hermanos, por favor. Una lista grande. Y es que así es el evangelio, hermano. Así es el evangelio. Entre más Dios nos acerca a Él, más Dios va pidiendo de nosotros. ¿Sabía eso usted? Aleluya. Entre más nosotros nos acercamos al Señor, entendemos que Dios está pidiendo más de nosotros. Y esta es evidencia de que siempre vamos a necesitar de la ayuda de Dios en nuestra vida como cristianos. Siempre, siempre, en todo momento, vamos a necesitar de Él. Por eso yo siempre he mencionado, se escuchan tantos predicadores que parecieran que ya tienen alas y están en el cielo, porque ellos mismos se halagan y se elevan. Y digo, pobre gente, no han entendido todavía el valor del evangelio y quiénes nosotros somos en esta vida. Amén, iglesia. Entonces, dijimos el capítulo 22, verso 1, vamos a leer hasta el verso 5, Hechos 22 dijimos, ¿verdad? Gloria al Señor. Ya vamos a terminar, no se preocupe usted. El verso 1 dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Siga leyendo. Lo tenemos ahí, instruido a los pies de... ¿Por qué tiene que mencionar al maestro de él? ¿Por qué tiene que mencionar a Gamaliel? Hermano, al decir de que alguien era alumno, había sido discípulo de Gamaliel, por favor, esto lo tenían en gran estima los judíos. En el siglo I, uno de los mejores maestros considerados de la época fue Gamaliel. Gamaliel venía de una casta de maestros como Hillel. Ustedes han, algunas veces, cuando estuvimos hablando, hermanos, acerca del matrimonio y de los conceptos que hay hoy en día, errados del matrimonio o del recasamiento, tenemos que ver la enseñanza de este hombre conocido como Hillel. Gamaliel era nieto de Hillel. O sea, la enseñanza de este hombre, por eso es que la enseñanza del apóstol Pablo es firme. Y no solamente por Gamaliel o por Hillel, de donde venía esa enseñanza, sino porque el Espíritu de Dios se lo reveló. Entonces entendemos que Hillel y Gamaliel, cuando enseñaban la ley. ¿Sí me explico? Enseñaban la ley. Claro que tenemos a Shammai, si no me equivoco, el otro maestro, que eran de los dos más considerados, más respetados en el primer siglo, que luego, bueno, ahí encontramos que el otro decía, bueno, si la señora no te cocina bien, pues divórciate y cásate con ella. Si ya no te cae bien, porque bueno, ya no es la figura que era cuando estaba joven, bueno, divórciate y cásate con una figura. Así, de esa manera enseñaba el otro maestro. Pero bueno, Hillel decía, no, es que esto no es lo que enseña la ley. No es lo que enseña la ley. Pero, hermano, no estamos hablando del matrimonio. Un día sí lo vamos a hacer de nuevo. Pero bueno, volvemos nuevamente acá. En el verso 1, él comienza, ¿no?, a hablarles. Y cuando ellos escuchan que le está hablando en hebreo, bueno, y ponen más atención. Bueno, aquí ¿qué pasa? Que no es romano, sí, pero es judío también. Y comienza él, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado
en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Y cómo dice, hermano? Estrictamente instruido. Es que así se consideraban ellos, como celosos de Dios. Celosos de Dios, pero ellos mismos estaban ofendiendo con el famoso celo santo que ellos decían que tenían y la manera que ellos actuaban. Entonces dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a qué, a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. El verso 4 dice: perseguía yo este camino hasta ¿dónde? Hasta la muerte. Ahora, cuando Cristo lo llama, le dice: vas a predicar este camino, este evangelio, hasta la muerte. Lo has perseguido hasta la muerte, pues hasta la muerte lo vas a predicar. Hermano, para que una persona cambie de esa actitud, esa situación que había en el corazón, en el alma de esta persona, tiene que haber una intervención divina. Porque nadie va a cambiar de opinión así por así. Una persona como Saulo no iba a cambiar así por así. Entonces, leíamos el verso 4, ¿verdad? Perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres. Aquí no había respeto de sexo. Hombres y mujeres. Todos los que creían en ese camino, todos los que hablaban acerca de Cristo y habían creído en Cristo, los perseguía, los arrestaba, los metía a la cárcel. Es tremendo, ¿no? Hermano, dice acá la palabra, sigue leyendo, por favor. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí. Pero ¿qué le interesaba ya? ¿A dónde iba? A Samaria. Pero ¿qué le interesaba? Ya no estaba en su lugar donde él podía establecer su religión y que todos creyeran o siguieran creyendo en la religión que ellos profesaban. Estaban lejos, pero hasta allá se iba. Así era el odio que le tenía. Hasta allá se iba. Pedía cartas por si algún problema con las autoridades. Bueno, él presentaba cartas. Él estaba autorizado por los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote y los ancianos. Aparte de ellos, si él encontraba algún romano en el camino, él era romano también. Tenía todas las ventajas, pero no sabía que en ese camino, ahí le estaban esperando a él. Y que cambiaría completamente la vida de él, como ha cambiado la de nosotros, cuando Cristo se nos presentó en el camino que llevábamos, pensando que íbamos bien, y nos dimos cuenta que estábamos ofendiendo su nombre, desobedeciéndole a él. Gloria al Señor. Él nos encontró, intervino en nuestro camino. Si no, ¿dónde estuviéramos? Si no, ¿dónde estuviéramos? Muertos, como dice el canto, en una cárcel, o estuviéramos enfermos. Y cuando hablo de muertos, bueno, en el infierno. Pero Él intervino. Esta es la misericordia de Dios. Él intervino en nuestras vidas, como lo hizo con este hombre, cuyo relato también nosotros lo encontramos, ¿verdad?, en el capítulo 9 de Hechos. Hermano, la conversión de este hombre fue tan importante en el cristianismo que 3 veces se testifica. 3 veces encontramos la conversión del joven Saulo. 3 veces. ¿De quién más, dígame usted, que se convierten y encontramos ese testimonio que se repite de esa manera como el del apóstol Pablo? Era tan increíble para muchos cristianos de que él se haya convertido al evangelio, al camino que estaba persiguiendo,
que ahora sea uno de aquellos que él metía a la cárcel. O sea, muchos cristianos no creían esto, es que le tenían temor, dice la Biblia. Y cuando supieron de que Saulo se había convertido al evangelio, dicen, no es cierto, esto lo está haciendo nada más para que él quiere saber dónde están haciendo los cultos. Si él lo que quiere es llegar ahí con los soldados, con la gente que con él andaba. Por eso se está haciendo pasar por cristiano, ¿no? Para ver si nos encuentra ahí en el grupo de reunión, en el culto. Los hermanos en ese tiempo se tenían que esconder para congregarse, pero aún así se congregaban. Los hermanos de la iglesia en ese tiempo sabían, hermanos, que bueno, salían de su casa y entraban a una reunión, a un culto. Ellos sabían que en cualquier momento podía llegar alguien y matarlo, llevarlo a la cárcel, meterlo, tirarlo a los leones en los circos romanos, servir de espectáculo. Sabían que corrían ese peligro, pero ahí estaban. Llegaban al culto y alababan a Dios, y salían del culto de la iglesia y se iban por las casas también. Y hagamos una comida, sí, vamos a comer. Y ahí alababan a Dios también. Ahí si había un amigo que llegaba, bueno, presentemos el evangelio, aquí lo tenemos a este. De esa manera trabajaba la iglesia. ¿Sí era? Hoy a nosotros nos tienen que recordar todos los días que hay que congregar y repetirnos el horario, porque a veces se nos olvida. Sí, hermano. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Ahora, regresamos a Hechos. Yo dije que ya íbamos a terminar. Y veamos el verso 1. Vamos a leer. Dice acá la Biblia, capítulo 9, verso 1. Hechos 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Después de haberle dado muerte a Esteban, él aún respiraba odio, amenaza en contra de la iglesia, y se le viene la idea, la grandiosa idea de pedir carta. Dijo, esto no solamente están aquí, dicen que en Samaria hay otro grupo, y pide carta para ir allá a buscarlos. Amén. Imagínense al diablo haciendo su plan. Bueno, ya maté a Esteban que era lleno del Espíritu Santo, un enemigo potencial, ya está muerto. Ahora voy a hablarle a su corazón, que vaya al sumo sacerdote, que es otro de mis hijos, diciendo Satanás, es otro de mis hijos, para que le dé carta y vaya a perseguir a aquellos que están ahí en Samaria, porque no quiero que se escape este evangelio para todo el mundo. Hermano, y no sabía este animal de que Dios estaba en todo eso. Esteban, cuando él estaba muriendo, dice que vio que el cielo se abrió y vio a Jesucristo. Él dice al Hijo del Hombre. Sí, amén. Otra vez esa palabra, al Hijo del Hombre, y no netamente, bueno, un ser humano. No es que no está hablando de hijo de hombre o un ser humano, está hablando de ese Dios que Daniel vio en las nubes, al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Esto, imagínense cómo no ha de haber sonado, repercutado, hermanos, en los oídos de Saulo, que estaba viendo al Hijo del Hombre, o sea, estaba viendo a Dios, a Jesucristo, al que le habían dado muerte, pero ahora a la diestra del Padre. Y dicen que después de que le dan muerte, él respiraba aún amenazas de muerte en contra de los demás cristianos. Y según él, iba por los otros. Pero vuelvo y digo, allá lo estaban esperando. Y esto lo vamos a ver más adelante, que sigamos hablando de la vida, de la conversión de un joven llamado Saulo. Le invito